¿Y qué cosas han influido su poesía? ¿Qué cosas? Sí. La vida, La vida. la naturaleza, la injusticia social. ¿O su poeta favorita? Mis poetas, sí. Hay muchos, pero cuando comencé de niña había una poeta en particular que me llamaba mucho la atención, una poeta dominicana que se llama Altagracia Sabiñón, y escribió unos poemas muy tristes y parece que a mí me gustaba la tristeza porque lo leía mucho, ¿no? Entonces, pero cuando pienso de verdad, la gente siempre me pregunta que quién me ha influenciado. Y siempre digo que si la naturaleza es una poeta, entonces mi poeta por excelencia es la que me ha influenciado más. Yo nací y crecí hasta los 10 años en el campo, entonces el entorno, mi conversación con el entorno influenció mucho a mí. Claro, ya después de adulta que ya comencé a leer, pues personas que hayan influenciado mi trabajo, como dije, Altagracia Sabiñón, Aida Cartagena Portalatín, que es una escritora dominicana que cambió, que se puede decir que hay un antes y un después en la literatura dominicana por el trabajo que ella hizo y lo que dijo, lo que decía su voz. También Julia de Burgos fue una escritora que me influenció mucho cuando la encontré. Pero siempre digo, es muy peligroso porque hay tantos escritores y escritoras que me han influenciado. Sí. Sí. Sí, estaba pensando, usted mencionó que el campo le influenció, Sí. y supongo que cuando llegó a Estados Unidos fue a vivir en una ciudad. No realmente. Lo que me pasó cuando vine a Estados Unidos, bueno, primero llegué a Manhattan y me espanté, porque nunca he sido de ciudad, entonces me parecía muy, muy grande, ¿no? Y solo estuve unos días y luego entonces vine a New Haven, que en ese entonces, 20 años atrás, no era tan ciudad. Entonces estaba como en las afueras de New Haven y eso era más llevadero para mí. Pero, por ejemplo, hay un poema que tengo que se llama Ciudad Mecánica, que la escribí ante mi espanto a la ciudad de Nueva York, a los rascacielos, a no encontrar qué hacer con toda esa multitud. Entonces siempre he andado buscando el campo. Cuando, como te digo, vine de Nueva York, solo pasé así, de relámpago, viaje relámpago, luego vine a New Haven y luego entonces siempre he estado aquí en Connecticut. Usted en uno de sus poemas menciona de que usted ya había estado, antes de viajar a Estados Unidos, Ajá. usted ya había estado en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, porque mi padre vivió aquí desde el final de los años 60. Yo tenía 5 años cuando él vino y mi padre le gusta mucho escribir y nos mandaba unas cartas muy largas y nos mandaba fotos de lo que era Estados Unidos. Entonces yo vine aquí a través de sus cartas. O sea, ya se había tenido una imagen de Estados Unidos. Sí. ¿Y era esa imagen alentadora? Sí, él era muy optimista en sus cartas, entonces mostraba un mundo hermoso. Y nos mandaba, me recuerdo una vez que me mandó una carta muy larga con una foto de unos jardines en Washington, D.C. Entonces era, bueno, fabuloso. El encontronazo fue cuando llegué a Nueva York y yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está la belleza? Aunque Nueva York tiene sus encantos. Sí, sí. Pero mi papá, sí, siempre digo que yo vine aquí antes de que el avión me trajera, es lo que digo. No entiendo esa parte del poema. Sí. Porque me gustó mucho cuando habla de por 4 años. Sí, es el jamón y queso. Jamón y queso. Sí, mi papá, pues como muchos de los inmigrantes, llegó a este país y no hablaba inglés. Entonces aprendió unas cuantas frases y una de esas era como ordenar el sándwich de jamón y queso. Él tenía un jefe que lo quería mucho, entonces acostumbraban, según cuenta él, a comerse ese sándwich a la media mañana. Entonces él aprendió a ordenar eso. Sí.
Pero claro, es un juego lo que Sí, hago, sí, ¿no? Es la eso. repetición de que cómo le tocó a él, ¿no? Estar en silencio. El poema es un poema muy largo, es un poema de como de 3 o 4 páginas y se refiere a la invisibilidad, al hecho de ser invisible y como lo que he tratado de hacer al venir a este país es encontrar mi imagen en esa parte oscura, silenciada de mi padre, que estuvo aquí por tantos años y era invisible, como todas las personas que trabajan en fábricas, en factorías. Sí, eso, bueno, yo trabajé 3 años en fábrica Sí, antes de estudiar en Ágata. Sí. Hablando en Ágata, ajá. ¿cómo ve? Hay mucha población estudiantil de origen hispano, ¿cómo ves? Está creciendo, Se está haciendo mucho énfasis porque no sé si saben que la presidenta es una mujer latina, dominicana, y ella pues vino aquí con ese interés de cambiar, ¿no? ese entorno, de hacerlo más amistoso, más abierto a los estudiantes de minoría, no solamente a los dominicanos, pero a los estudiantes. Entonces, eso lo vemos, está cambiando mucho. Sí, bueno, no me acuerdo si ella estaba aquí cuando yo ingresé. ¿En qué año estuviste? Yo estuve desde 2007 hasta 2009. No. No, creo que cuando me fui. Pero, bueno, mi experiencia personal es en Ágata, que es que yo no sabía nada de inglés. Ajá. Y, bueno, sabía algo porque había estudiado en Denver, por mi cuenta, en la biblioteca. Y a veces los profesores se siente diferente cuando uno estudia y ve gente como usted, ¿no? Como yo, que inmigrantes que vienen y trabajan y se esfuerzan, ¿no? Entonces como que le da ánimo que, por ejemplo, ir a una universidad donde es Ivy League y Sí. tú eres el único ahí. Tal vez llegaste por beca o llegaste por estos motivos. Pero a veces cuando uno tiene a alguien que comparte tus propias experiencias, como que te da ánimo. Sí, claro. Y eso yo creo que es parte de lo que, aparte de que la doctora Coco de Filippis está haciendo un esfuerzo pues sobrehumano, ¿no? De abrir las puertas, pero también para los estudiantes creo que les resulta más fácil cuando ellos pueden identificarse con las personas que están aquí. Yo noto, por ejemplo, aquí en el centro de consejería, que ahora vienen más estudiantes de minoría, más estudiantes de color, y se sienten que pueden venir, ¿no? Que alguien nos va a entender. Sí. Oye, una última pregunta bueno, no última, pero usted habla de uno de sus poemas, creo que... Sí, lo tengo. De una amiga que dice, ¿no? Con sus nalgas planas y sus piernas gordas, pobrecita, ahora muere de nostalgia, en la nostalgia. ¿No? Y eso me hace acordar no sé si usted habrá leído creo que sí, Gabriel García Márquez, Señor de Soledad. Y hay una parte, en la parte final de un gallego que regresa a su país, ¿no? Después de tantos años. Y al final él escribe, ¿no? Que se siente frustrado porque ahora tengo una doble nostalgia, ¿no? O sea, ahora antes extrañaba mi patria y ahora estoy acá, ahora extraño Colombia. Exacto. Entonces, usted más o menos quiso decir algo así de... Sí, y es textual esa parte. Es una amiga que estaba acá y que añoraba volver a la República Dominicana y era, bueno, su afán por 2 años era volver. Entonces, después que llegó allá, entonces se daba cuenta de que todo había sido nostalgia, porque ese mundo que ella esperaba encontrar no existía, solo existía en su nostalgia. Sí, eso es lo que tengo que me pase a mí. Y entonces decía, pero ¿qué hago ahora? Al final volvió, si quieres saber el final de la historia. Sí, Ella volvió para acá.